Que la presencia de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio te alcance. Hoy sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua y en las vísperas de la celebración de la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículos del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio que nos da un ánimo de parte del Señor. Y sobre todo, cuando leemos la primera parte de esta perícopa del evangelio según San Juan, que nos dice lo siguiente: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Y obviamente esto para nosotros es una alegría, porque nos habla una vez más del amor que tiene el Señor. Y sobre todo de cómo Él está siempre atento a cada uno de nosotros. Y es algo que a nosotros jamás se nos debe de olvidar. Sobre todo porque muchas veces nosotros podemos llegar a tener la creencia de que Dios se desentiende de nosotros o que Dios simplemente no nos quiere. De hecho, en la Ilustración fue muy famoso aquella teoría de el Dios relojero, el Dios relojero. ¿Y por qué esta teoría se hizo famosa? Porque decían de que Dios se desentendía del ser humano, de que Dios había creado el mundo y se había desentendido. ¿Y por qué Dios relojero? Recordemos, antes de todas estas fábricas mecanizadas y automatizadas para crear relojes, antes tenía que haber un maestro relojero para crear los relojes, poner todas las piezas, hacerlas, ensamblarlas, darle su mecanismo y su orden al reloj para que el reloj funcionara. Pero obviamente, una vez que el relojero creaba el reloj, lo ponía a la venta y de ahí se desentendía del reloj. Ya al relojero ya no le importaba si ese reloj funcionaba o no, si daba bien la obra o no, si utilizaba o no. Al relojero no le importaba. A él lo único que le importaba era hacer el reloj, venderlo y tener ganancias. No le importaba qué sucedía después con su obra. Así muchos decían de que Dios era igual. Había creado al hombre, sí, pero simplemente lo había creado y lo había dejado a su suerte, a ver el hombre cómo se rebuscaba. Pero ahora Jesús nos enseña que no. Dios está siempre atento por cada uno de nosotros. Dios siempre está atento a lo que nosotros hacemos. Y por eso Él siempre busca que nosotros le pidamos para que Él nos conceda aquello que más necesitamos. Claro está, ojo, si es la voluntad del Señor y si lo que le pedimos es de verdad conforme a la voluntad de Dios. Porque aunque el Señor nos diga ahora, pero en muchos momentos el Señor nos dice que hay que pedirle al Señor. Pero eso sí, no simplemente basta pedirle, sino que en primer lugar esa petición que nosotros hagamos debe de estar movida por una fe verdadera y sincera. Y por otra parte debe de ser también una petición que de verdad se sepa hacer, una petición que está dentro de los planes de Dios, y no simplemente pedirle al Señor cosas incongruentes, cosas equivocadas, como por ejemplo decirle al Señor: por favor que se muera mi papá para yo ganar la herencia. Obviamente ese tipo de peticiones Dios no nos las concede, porque no van de acuerdo al plan de Dios, no va de acuerdo a los principios que Jesús nos ha enseñado. Y por eso también, hermanos, hay que ser conscientes cuando nosotros a veces nos quejamos de que el Señor no nos escucha, de que el Señor no nos hace lo que nosotros pedimos, de que el Señor no cumple con aquello que le pedimos. A veces nosotros vemos al Señor como una servidumbre, como un esclavo nuestro, y ya de por sí ahí vamos mal en la oración. Pero por otra parte también a veces nosotros le pedimos al Señor cosas innecesarias, cosas inútiles.
y cuando Dios no nos los concede, nos ponemos en mal con Él. Por eso pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos regale la luz y nos regale la inspiración necesaria para poder nosotros pedir verdaderamente lo que necesitamos al Señor.